Somos la Voz, un programa de los ciudadanos para los ciudadanos. Tratan temas políticos, de cultura, de sociedad que nos importan y de interesar a todos. Saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida al doctor Leonardo Valdés Zurita. Él es doctor en Ciencias Sociológicas del Colegio de México, con la tesis Las consecuencias políticas de las reformas electorales en México. Los saludo con mucho gusto y agradezco el tiempo que se toma para estar en este espacio de Somos la Voz, doctor. Gracias, es un gusto y un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Desafortunadamente, doctor, hay un gran debate a nivel nacional en México. Se habla de que tenemos o el sistema es un gobierno espía. Hay o se han impulsado mecanismos de control y vigilancia sobre la población. Quisiéramos saber cuál es su punto de vista en esta línea de ideas. Sí, claro, Socorro. El tema es un tema complejo porque la verdad es que desde el sexenio pasado, yo diría desde mediados del sexenio pasado, hemos estado viviendo una transición que no conocíamos en nuestro país. Conocíamos y fuimos partícipes y actores de lo que fue la transición a la democracia, porque, bueno, pues como muchos recordarán y algunos otros habrán estudiado en los libros de historia, tuvimos el siglo pasado un partido político que dominó durante más de 70 años y que pues era le llamábamos en ciencia política un régimen autoritario. De doctorado fueron cambiando ese sistema político, logrando que el poder dejara de estar concentrado en un solo partido. Se fue implantando el pluralismo político en nuestra sociedad y se crearon instituciones que en la teoría se llaman instituciones de contrapeso, de instituciones que evitan que el poder ejecutivo pueda tomar decisiones y hacer políticas públicas o acciones de gobierno sin tomar en cuenta las en el poder legislativo. Por eso hay un contrapeso entre el ejecutivo y el legislativo, pero también hay un poder que es el poder judicial que vigila que las acciones que se llevan a cabo, las acciones de gobierno, están apegadas a la Constitución y a la ley. Lo que hemos vivido en nuestro país, yo diría a partir de 2022, la segunda mitad del sexenio del presidente López Obrador y en los primeros meses del sexenio que hoy estamos viviendo, ha sido un proceso que llamamos autocratización. Esto es un proceso en el cual las autoridades que llegaron democráticamente al poder empiezan a tomar acciones para dar marcha atrás, para que los contrapesos se anulen, para que el poder se concentre, y eso es lo que hemos vivido estos últimos tiempos. Primero, por la vía de que el partido Morena y sus aliados se hicieron de una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores sin tener derecho a hacerlo. Esto hay que subrayarlo. Hubo una constitucional para que Morena y sus aliados tuvieran esa. Y con esa mayoría, pues se modificó el Poder Judicial. Ahora está el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia y los tribunales estarán en manos de personas afines a ese proyecto político que cabezan Morena y sus aliados, y esto acabará con los contrapesos que tenía nuestro sistema político, que se fue construyendo como un sistema democrático. Y ahora que, pues digamos, estamos entrando a esta nueva forma autocrática, que no es el autoritarismo de antes, porque
aquel autoritarismo era mucho menos sofisticado. Ahora estamos en un autoritarismo sofisticado que además se reviste de democracia porque hay elecciones, se mantienen las elecciones, pero el polo mayoritario gana de todas las elecciones y además manipula a una buena parte de la ciudadanía a través de programas sociales y de clientelismo. Estamos viendo que con estas nuevas reformas a las leyes se está estableciendo esta situación de mayor control sobre la ciudadanía, lo cual es propio pues justamente de esos sistemas políticos autocráticos o autoritarios. Y en el mismo orden de ideas, en este periodo extraordinario se han avalado, bueno, se han sí presentado varias reformas. Reformas que de alguna manera, entre ellas se advierte que se trata del primer paso hacia una reforma electoral cuyo objetivo es concentrar el control del padrón electoral en el gobierno federal. ¿Qué tan delicado es pensar que se está dando pasos para llegar a este gran cambio? ¿Afectaría a los mexicanos? ¿Afectaría a la población? Sí, sobre todo pone en riesgo la certeza y la confianza sobre las elecciones. También en este caso vale la pena recordar que antes de que se creara el IFE, ya en los años de 1990, el padrón electoral lo llevaba la Secretaría de Gobernación, o sea, el gobierno federal y los gobiernos de los estados. Y siempre había pues la sospecha de que le agregaban nombres de personas que no existían a los listados, de que a los fallecidos no se les daba de baja y se usaban sus registros para que otras personas votaran. En fin, vivimos en México hasta ese entonces una situación en la que ese instrumento tan básico para organizar unas elecciones, que es el padrón electoral, pues no era confiable, era todo lo contrario, había mucha desconfianza. ¿Cómo fue que logramos que se construyera la confianza sobre el padrón electoral? Haciendo que los partidos políticos fueran corresponsables. Esto quiere decir que tuvieran acceso a toda la información del padrón electoral, que pudieran hacer verificaciones constantemente, que pudieran gozar con instrumentos para hacer análisis estadísticos del crecimiento del padrón electoral, y eso fue una de las principales tareas del IFE antes y ahora del Instituto Nacional Electoral. Efectivamente, ese es un asunto que en el caso de que el padrón electoral a través de la ahora llamada curva biométrica que se ha aprobado en estas reformas electorales vuelva a estar en manos del gobierno, pues la falta de confianza o la desconfianza sobre su pulcritud, sobre su certeza, puede reaparecer, porque efectivamente al estar en manos del gobierno ya no habrá mecanismos de vigilancia, ya no serán los partidos ni los ciudadanos quienes puedan vigilar que el padrón electoral esté correctamente actualizado. También de alguna manera se afirma, los legisladores al subir a tribuna afirman que va a haber un espionaje por parte del sistema. Sin embargo, el sistema lo niega. Niega que va a haber este espionaje con las nuevas reformas y acusa de alguna manera a la oposición de que miente. Pero ¿qué debemos de saber los ciudadanos? ¿Qué deben de saber los jóvenes que aún no tienen la oportunidad de votar? Aquellos jóvenes que para el 2027 ya tendrán la oportunidad de votar. ¿Cómo debemos informarnos? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, con estas reformas que legisladores de la oposición marcan como una imposición y como un control a la población, bueno, pues aunque el sistema lo desmiente, nosotros como ciudadanos sí tenemos alguna responsabilidad. ¿En qué cae esa responsabilidad hacia nosotros, doctor? Bueno, digamos que nuestra responsabilidad es cuidar nuestros datos personales,
porque también hay que recordar que con aquella transición a la democracia, después del año 2000, se creó lo que hoy llamábamos el INAI, el Instituto Nacional de la Transparencia, que era de la transparencia y de la protección de datos personales. Esta institución nos permitió del gobierno tener acceso a la información de cómo el gobierno usa los recursos públicos, y es un derecho democrático, ciudadano, porque nosotros somos los que aportamos a través de nuestros impuestos los recursos públicos y tenemos derecho a saber en qué se gasta el recurso público. Pero al lado de ese derecho también se estableció y se fortaleció el derecho a la privacidad, el derecho a que nosotros como individuos privados, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos derecho a que nuestra información no sea vulnerada. Por eso, esta administración desapareció el INAI, porque no está a gusto con que se conozca con transparencia cómo usa los recursos públicos, y ahora, en un segundo paso, después de desaparecer al INAI, está abriendo con estas reformas a leyes secundarias la posibilidad de que el gobierno concentre la información de las personas, de todos los ciudadanos. Y esto es grave porque eso sí deja ver una beta muy autoritaria, muy de control de la población, que si bien es información que antes los ciudadanos aportábamos por esto, estaba fragmentada en diversas bases de datos. Ahora, esta reforma lo que hace es articular esas bases de datos y darle al gobierno en todo momento la posibilidad de consultar esa información, incluso nuestra geolocalización. A través de nuestro teléfono van a poder saber en dónde estamos, de dónde vamos, a dónde vamos, y eso es muy grave porque vulnera la privacidad de nuestra información, porque le da al gobierno posibilidades de controlar nuestra vida cotidiana, pero además porque antes las bases de datos solo lo podía tener la autoridad con una sentencia de un juez. O sea, si una persona cometió un delito y era necesario saber cómo estaban sus cuentas bancarias, el juez ordenaba que se conociera la situación de sus cuentas bancarias para saber pues si el delito le había dado dinero, le había dado ganancias a esa persona, pero ahora no, ahora el gobierno, sin necesidad de una sentencia del juez, sin una solicitud del Poder Judicial, va a poder acceder a toda esa información, y eso pues sí es muy grave. Eso ya nos está hablando no de un régimen democrático, sino de algo que se parece más bien a una dictadura. Así es, doctor. De alguna manera, entonces, podríamos afirmar que se habla de una destrucción institucional del Estado mexicano. Sí, por supuesto, una destrucción de las instituciones de la democracia. Por supuesto que las instituciones que sirven para dominar, para concentrar poder y para controlar a la ciudadanía, esas no se han destruido, al contrario, esas las han fortalecido. Esto de que la Guardia Nacional pase a ser un cuerpo militar también es muy grave, porque nuestra Constitución establece que la seguridad pública debe ser responsabilidad del poder político civil, no de los militares. Venimos de una revolución de hace muchos años, hubo una revolución y justo se estableció en la Constitución que los militares no tuvieran nada que ver con la seguridad pública, y ahora pues está modificando ese espíritu constitucional para que la Guardia Nacional, que es responsable de la seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa, forme parte pues de los cuerpos militares. Y eso es muy, muy, muy grave. Por eso es que los mexicanos y las mexicanas debemos de tener conciencia de que el avance de este autoritarismo, y Somos México justo es una opción para trabajar en ese sentido. Por eso estamos invitando a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres,
a las personas con discapacidad, a todos los ciudadanos conscientes de que hay que defender nuestras instituciones democráticas, a que se acerquen a Somos México, a que se afilien a esta organización que aspira a ser un partido político que haga contrapeso, que reconstruya los contrapesos que se necesitan en un sistema democrático. Este es un esfuerzo en el que estamos colaborando muchos y muchas que estamos alarmados por la situación. Así es, doctor, usted muy bien lo dijo, lo mencionó. Los ciudadanos jóvenes, los que aún todavía no tienen la oportunidad de votar, que ya la tendrán en el 2027, personas adultas, personas de la tercera edad, todos tenemos en nuestras manos la responsabilidad para generar un contrapeso ante este sistema y pues defender a nuestras instituciones, defender la democracia. Y usted lo acaba de mencionar, ¿no? En Somos MX es una opción que se tiene para que todos aquellos que estemos convencidos de que sí se puede rescatar a nuestro México, lo hagamos. ¿Cómo? Podemos iniciar dándole clic o accediendo al sitio web que tienen ahí en pantalla, somosmx.org.mx, o seguirnos a través de nuestras redes sociales. El doctor, como otras muchas personas, estamos convencidos de que México es de los mexicanos y que nos merecemos una nación que vea por la democracia y salvaguarde los derechos de ciudadanas y ciudadanos de todas las edades. Doctor, fue un gusto para mí compartir con usted este espacio en Somos la Voz.